Vale. Pues bueno, ah, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Lima y soy la pediatra que conjunto con el doctor Araza. Estoy en la consulta externa de neumología infantil y pues nada, parte del equipo también la PITES y la FELI. Y entonces vamos a explicarle un poquito las pruebas que nosotros estamos haciendo en la consulta para que tengan un poquito una idea de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, el objetivo de la plática es revisar las pruebas de función pulmonar que realizamos, utilidad de estas para tanto diagnóstico como monitorización del paciente, como también para la evolución, la revisión de los casos y la práctica de la espirometría forzada, que vamos a dividirnos en grupos. Entonces, cuando ya acabe yo la charla, enfermería baja con PITES para aprender a hacer todas las pruebas y los médicos se quedan aquí conmigo para que revisemos unos casos. Y bueno, las utilidades de las pruebas de función pulmonar que pensamos incluir próximamente acá en el hospital. Lo que tienen al lado de la derecha de la diapositiva son algunas de las referencias bibliográficas que usé para hacer la presentación. Por si tienen alguna duda la pueden consultar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos? Esto es mi primer día de la consulta acá en este hospital. Básicamente lo que nos mandan es sibilancias recurrentes, asma, algunas SAOS y pues bueno, esto es, bueno, y alergias también. Y alergias ambientales, claro. Las pruebas que tenemos, pues las pruebas que tenemos son la espirometría forzada, la prueba broncodilatada, el test de provocación bronquial con ejercicio, la prueba de la tuberculina, el test del sudor, los pre-test y las poligrafías. Y vale, básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues nada, una espirometría es una de las pruebas, espirometría es como una prueba funcional a nivel respiratorio de los niños básica para que nosotros la realicemos. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Pues básicamente aquí para eso tienen la imagen de los volúmenes y capacidades pulmonares, porque entonces partimos de una ventilación a volumen corriente, que es esta TIDAL, para una inspiración forzada a tope, que llegamos al total de la capacidad pulmonar, que es todo el gas que va a entrarle al pulmón del niño, a una respiración de una inspiración forzada, y luego con una expiración forzada, que se vacía todo el pulmón hasta llegar a lo que es el volumen residual, que es todo el volumen de aire que no vamos a poder sacar por más esfuerzo que hagamos a nivel del pulmón. Entonces, pues básicamente esto es la espirometría. Venimos de un volumen tidal, hacemos una inspiración forzada, que es importante todo hacerlo idioma de los niños. Entonces, ¿cómo les tenemos que explicar? Que se hinchen sus pulmones como el Hulk y que luego soplen todo de golpe y fuerte para botar las casitas del lobo en el cuento de los cerditos y el lobo. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que durar la inspiración? 1 o 2 segundos. Tiene que ser una expiración de golpe, o sea, cogen aire fuerte hasta donde ya no quepa más de sus pulmones y luego todo rápido. Si ellos hacen una pausa para sacar el aire de 4 a 6 segundos en lo que es la inspiración, para empezar la expiración, esa pausa que hacemos nos va a reducir el PEF y nos va a reducir el FBC, que no es lo que queremos. Entonces, es importante que digamos que saquen todo el aire de golpe, rápido y fuerte. Y bueno, espirometría forzada es esto, que es una de las pruebas de función pulmonar básicas que usamos tanto para diagnóstico, monitorización y evolución de ciertas patologías. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pues que el niño colabore y necesitamos un staff entrenado y un medio ambiente correcto. Es por eso que están, por cierto, eso no les expliqué el viernes pasado, pero esas gráficas que ven tienen tanto incentivos para adultos como incentivos para niños el programa de espirometrías. Y el incentivo para niños es el que tenemos que usar para como motivarlos a sacar y sacar y sacar más aire. Y sí que menciona que arriba de los 12 años es mejor pasarnos al incentivo de adultos, porque si no es como que no nos van a poner atención. Y bueno, ¿desde qué edad lo podemos hacer? Creo que esto sí es fundamental, cambiar un poquito el chip de que no es arriba de los 5 años que vamos a poder hacer espirometrías.
según no yo, sino que el Tratado de Neumología de la CEMP y de la CEPAR, arriba de los 4 años podemos conseguir una prueba de función pulmonar correcta en un niño e incluso dependiendo de qué tan buen entreno hagamos, podemos conseguirlo arriba de los 3 años. Entonces podemos ir practicando con ellos, explicarles, es súper importante explicarles bien a ellos la prueba para que ellos la puedan hacer bien, porque si no, no la van a hacer bien. Y el último tratado, bueno, la última actualización del up-to-date de la American Thoracic Society y la ERS, que es la European Respiratory Society, nos dice que niños arriba de 2,5 años con un buen desarrollo psicomotor y cognitivo pueden hacer pruebas de función pulmonar aceptables. Y entonces, la explicación correcta nos aumenta un 10% de esto de que vaya a ser efectiva la prueba, y es importante que nos tomemos un tiempo bien para explicarles cómo colocar la boquilla, dónde colocar la boquilla, qué hacer con la boquilla, porque si no, ellos nos van a poner los dientes adelante de la boquilla y la prueba no va a salir correcta, o van a meter la lengua dentro de la boquilla y tampoco la prueba no nos va a salir correcta. Y esto sí que me pareció súper interesante porque lo uso mucho, que les digo soplar, pero aquí te hacen mención de que no es solo soplar, es vacíate de pulmón, porque si les decimos soplar es como... y no hacen la prueba forzada, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces es vacíate de pulmón y el keep going, que es sigue, vamos, tú puedes, más, para que consigamos que ellos hagan toda la FBC que nosotros necesitamos para hacer una buena valoración, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetros espirométricos son los que vamos a medir? Pues tenemos 2 curvas que son las que nos va a sacar, la curva de flujo-volumen y la curva de volumen-tiempo. Para ver el inicio de una maniobra, en la curva de flujo-volumen es el lugar donde mejor lo vamos a ver. Para ver el final de la maniobra, en la curva de volumen-tiempo es donde mejor lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que más nos sirven? El FBC, que es toda la capacidad vital, o sea, todo el aire que puede entrar desde una inspiración máxima hasta un TLC, hasta una expiración forzada y que llegamos hasta antes del el BR. Y eso es lo que vamos a medir. El FEB1, que es todo el aire del FBC que sale en el primer segundo. ¿Qué pasa? Hay niños que pueden, por su capacidad, y es fisiológico y es normal, que van a vaciarse de pulmón antes del segundo. Entonces no podemos valorar el FB1, sino que vamos a valorar el FEB 075. Y la relación del FEB1-FBC y los mesoflujos, que son el flujo que se va a vaciar desde el FEB 75 desde el FEB 25 al FEB 75, que básicamente reflejan un poquito la vía aérea pequeña y el FEB 1 la vía aérea grande. Entonces, en este de función pulmonar del niño dice que a veces en los pacientes que tienen asma del que es como leve, digamos, como el que es como episódico, ocasional, solo los mesoflujos a veces podemos encontrar bajos, pero luego los otros tratados dice que al final no te sirve de diagnóstico, pero bueno, nos puede servir como para una cosa de información. Y el PEP, que es el pico de flujo máximo que vamos a tener al momento de expirar, que más o menos ocupa el 15% de la FBC. Lo tenemos que encontrar o sea, donde lo vamos a ver es en la curva de flujo-volumen. Y acá, en este PEP, la línea como perpendicular que se va a formar desde el tiempo con el PEP en la curva de volumen-tiempo, es lo que nos va a marcar el volumen extrapolable, que es el inicio correcto. O sea, desde ahí se empiezan a hacer todas las mediciones de tiempo de las espirometrías. Y entonces eso nos sirve a nosotros porque el volumen extrapolable es como todo el gas desde el TLC que ya empezó a salir hasta antes del inicio del PEP. Y entonces ese generalmente no tiene que ser menos del 5% de la FBC, que ahorita les explico eso. Entonces, y bueno, el FEB1 está acá porque termina antes del FBC y el FEB 075 FEB1 lo encuentran ahí, ¿sí? En las curvas de volumen-tiempo. Bueno, datos técnicos de la espirometría, importante que eso es súper importante que nos ayuden a revisarlo, es que
El paciente no fume o vapee, que es muy poco probable que lo encontremos en pediatría, pero bueno, es dentro de las cosas que hay que revisar, que no tienen que hacer una hora antes. El ejercicio no vigoroso una hora antes, la ropa no ajustada para que esto no nos limite la expansión y la sacada de aire, y el consumo de broncodilatadores, súper importante, porque a veces se nos va, incluso vienen con que, ay, lo hice la noche anterior, y bueno, así a veces pues no nos va a dar un valor correcto a una prueba de función pulmonar. Entonces, los que más conocen, los SABA, salbutamol, 4 o 6 horas antes de la espirometría. Los AMA, que es el que está acá, el hipatropio, que ustedes 12 horas, los LABA, que pues esos son básicamente todos los que van a estar viendo ustedes ahora en su como gabinete de pacientes, Bufomix, el Nexhaler, el Symbicort, el Ceretide, 12 horas antes. Los Ultra LABA, que es del Bilanterol, el Relvar, de 36 horas antes, y de tiotropio, pues creo que tenemos 1 o 2 niños tal vez en todo estar en esta zona, que son 48 horas antes, que tienen que suspender el inhalador antes de venir a la espirometría. Realmente los antileucotrienos y los IX no tienen indicación de suspenderlos, pero a todos les aparece que no hagan el inhalador en la mañana antes de venir acá a la prueba, y por cualquier otra cosa que los llamen para preguntar, pues estos son el tiempo que ellos tienen que no hacerlo para antes de venir acá. Entonces, valoración de la calidad del equipo, pues al final debemos de recordar que estos son valores que nos van a dar de volúmenes de los, bueno, más que volúmenes, es como capacidad de los niños, y son valores que nos sirven a nosotros para diagnósticos o seguimientos o monitorización. Entonces, entre mejor esté el equipo, mejor vamos a tener nuestros resultados. Por lo tanto, la calibración, según el equipo, se dice que no es necesario diario, pero en general las recomendaciones es que hagas calibración de áreas de flujo bajo, medios y altos. Si la calibración falla, verificar todos estos problemas, que a veces es que no hay conexión de la jeringa con el espilómetro, hay una mala función, el flujo de aire no está bien, el flujo cero, hay obstrucciones, el montaje es incorrecto, que la jeringa de calibración es de 3 litros, la inspección de área de que pase bien el pistón, y las pruebas mensuales con la jeringa y errores de entrada de temperatura y presión. Bueno, y entonces vamos a proceder a hacer la maniobra. Siempre debemos de dar gel para el lavado de manos del paciente antes de la prueba, preparar al paciente, confirmar la edad, sexo y etnia al nacer, todo, porque es lo que nos va a definir cómo va a ir creciendo su pulmón, o sea, hacia con qué vamos a comparar lo que vamos a encontrar de su pulmón. Las medidas de peso y talla siempre sin zapatos, pregunten las actividades y medicaciones previas. Instrucción, que es súper importante que le expliquen al niño de que no tiene que ponerse la boquilla así, acá, hasta adentro, súper bien sellado, lengua abajo, dientes sujetos y labios que hagan esto así, para que entonces donde él coja, no se me inflan las mejillas, ¿sí? Entonces es súper importante que les expliquen mostrándoles cómo colocarse la boquilla, porque si no, ellos no van a saber cómo colocarla bien. Y entonces, para realizar una maniobra correcta, hacemos un volumen corriente, luego una inspiración hasta tope, y de la inspiración hasta tope les pedimos que saquen todo lo que tienen en el pulmón y luego vuelvan a coger aire de vuelta. La verdad es que la rama inspiratoria, personalmente, a mí me cuesta mucho, como han dicho, cuesta un poquito, pero bueno, sí que deberíamos de hacerla porque también nos da valores y es importante para tener una buena maniobra. Y es importante que la inspiración la hagan desde el equipo, porque entonces así podemos medir exacto el inicio correcto, porque entonces cuando cogen aire hasta tope, eso nos permite valorar lo del volumen extrapolable, que es lo que les explicaba, que es como el parámetro para decir cuándo el inicio es correcto. Y entonces, para la interpretación sistemática de la espirometría, primero hay que ver si la maniobra es aceptable. Y para eso necesitamos valorar la morfología de la curva y los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad. Dentro de la morfología de la curva, pues es esto, que el incremento tiene que ser rápido, tiene que tener un pico agudo, la línea curva y el bucle inspiratorio.
Y de los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad, ahorita se los voy a mostrar. El tipo de alteración siempre nos la va a dar el cociente, el FEB1 y el FBC. Y la graduación de la gravedad pues va a ser en la obstrucción en base al FEB1. Y si la obstrucción es reversible o no es reversible. Entonces, según la última actualización del 2019, estos son los criterios para definir si una espirometría es usable o aceptable. Entonces, dentro los rosa que ven ahí es lo de inicio, que entonces tenemos que tener un volumen extrapolable menor o igual del 5% o menor de 0,100 litros del FBC, el que sea lo mejor. Y con eso vamos a conseguir esto. Justo eso, venlo en la línea roja, es lo que les digo del PEF, marcando la flujo volumen, y ese triangulito, esa estira chiquita que queda ahí, eso es lo que se escapa desde un TLC hasta el inicio de cuando empieza a hacer el PEF, del PEF. Entonces, pues eso nos tiene que ser menor de esto para que nosotros sepamos que el inicio está correcto. Importante, que no tenga falta de flujo cero, que no tenga tos o cierre glótico en el primer segundo, y que no tengamos obstrucción por la lengua o los dientes en la boquilla, y que no haya evidencia de fugas. Y esas son como las cosas que son indispensables para que una maniobra pueda ser usable. De ahí para el end-of test, que antes era end-of test, pero ahora fue final de la maniobra exhalada, pues tiene que cumplir alguno de estos. Que en la curva volumen-tiempo no veamos ya aumento de volumen en cambios que sean menores o iguales de 0,025 litros en el último segundo, o que sea una expiración de 15 segundos, que eso habitualmente no lo vamos a conseguir en niños porque exhalan el aire antes del tiempo, o que sea un FBC que sea reproducible, o sea, igual de bueno que el anterior. Para esto sirve también la inspiratoria, porque si tenemos una FBC, digamos, de la inspirada, que es quitándole el FBC con una diferencia de mayor de 100 o del 5% del FBC, quiere decir que no está buena, porque entonces el niño no inició la exhalación desde su mayor capacidad de aire, o sea, no inició desde el TLC la exhalación, si la inspirada nos queda como más para el otro lado, ¿sí? Y cuando sabemos si es reproducible entre una y otra, pues bueno, estas son las cosas. Para los mayores de 6 años, menor o igual al 0,150 litros para el FB1 y el FBC. Y para los menores de 6 años, de las dos, o sea, la mayor, que las siguientes no tengan la diferencia de esto. Y para los menores de 6 años, de las dos últimas, que la diferencia no sea menor o igual de 0,100 o del 10% del mejor FBC. Y con eso vamos a definir cuando es reproducible entre uno y otro del FBC y del F1. Y aquí, si ven, es lo que les explicaba, como algunos pueden sacar antes, lo que se usa es el 0,75 y no más de 8 maniobras pueden cansar al paciente. Como mínimo tenemos que hacer 3 para saber si hay reproducibilidad entre una y otra maniobra. Y más de 8 maniobras los cansan, pero cuando estamos haciendo en preescolares, o sea, menores de 6 años, puede que algunas maniobras ni las tengamos que contar porque solo son para practicar y jugar y en lo que les explicamos, y algunas veces cuesta que nos terminen de entender. Entonces, si ya los vemos que están muy agobiados y no quieren seguir, pues ya paramos las pruebas y ya no seguimos. Y entonces esta es un ejemplo de una de las espirometrías, que ¿cómo la ven esta? Tiene un inicio que es brusco y es rápido, está pegado a la línea del flujo. El volumen extrapolado, que es este que se mira acá, es menor del 5% del FBC. Y el final de la prueba, que es esto que les decía acá, que secaba, es donde tienen que encontrar cualquiera de estos tres para decir que el final de la prueba estuvo bien. Y entonces con eso podemos decir de que la prueba está bien hecha y es usable. Para que una prueba sea usable tiene que tener un buen inicio y no tener ningún artefacto. Para que una prueba sea aceptable y la podamos valorar con todo, tiene que tener inicio, final y sin artefactos, ¿sí? Entonces, nada, ¿esta qué les parece? ¿Tiene un buen inicio? No, ¿verdad? No, porque esta tiene un piquito que está antes
Y entonces ven todo esto que se escapa un montón. Entonces al final esta pues no puede ser valorable porque el inicio no está bien, no es útil. ¿Sí? Entonces, vale. Y entonces ven acá la tos en el primer segundo, así es como se ve. Y la finalización brusca, que a veces la pueden hacer porque o se lo quitan antes o hacen cierre glotis, que es este, que se corta, que ven que se corta, que no tiene una finalización correcta, que es que va cayendo hasta acá al final, ¿sí? Entonces, en estos que tienen una finalización brusca, pues el FBC puede que no nos vaya a ser útil. Y entonces, vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y este es el esquema que proponen en la última actualización de cómo ir haciendo para saber si nuestras maniobras son usables, son reproducibles o qué no. Entonces, primero hacemos la maniobra. Entonces, cumple los criterios dentro de la maniobra, tiene un buen inicio, no hay artefactos. ¿El final está bien? Sí. Pasamos a lo siguiente. ¿Tengo 3 maniobras que sean reproducibles entre ellas? Sí. ¿Cómo sé si son reproducibles? Pues bueno, aquí les dejo lo de la primera muestra que les puse para que vean la reproducibilidad. Y entonces, si se dan cuenta del último, del 319, que es el mejor FBC, pues si nos queda menor o igual del 0.150 litros para las otras 2 siguientes maniobras. Y el FB1 nos lo coge de diferentes maniobras, de la maniobra 2, porque el FB1 y el FBC los coge de las mejor, no tienen que ser de la misma prueba. Ahora la relación sí que lo hace del mejor de esas 2 pruebas. Y los flujos, que entonces luego que vemos que cumple y cumple de aceptabilidad el FB1 y el FBC, pones esto, determinas cuál es el más grande entre el FB1 y el FBC y haces la suma de estos dos. Y entonces donde haces la suma, el que quede más grande es de donde calcula todo lo restante que son los flujos, ¿sí? Y luego esto lo guardas y esto es la escala global de la valoración para la calidad en la FBC y FB1. Entonces, estas son el significado de todas las letritas que nos aparecen, ¿sí? Cuando es A, cuando es B, cuando es C, que tenemos solo 2 maniobras aceptables, cuáles son los volúmenes de diferencia de reproducibilidad entre una y otra. Y esto sería básicamente estas. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O dudas? ¿Sí? ¿Bien? Vale, seguimos. Entonces, esta así es como ven el informe. Y entonces, si ustedes hacen la relación del 319 con 231, no queda este 7243, sino que queda 7251. Y es porque coge el FEB1 y el FBC de la mejor de cada una de las mejores. No tiene que estar en la misma, ¿sí? Y ahora todos los flujos y lo demás que va calculando, lo calcula del que sume más. Y te reporta el mejor. Y entonces te reporta los Z-score y los límites inferiores de la normalidad, porque a partir de, en 2019 ya reportaron de que ya lo que tenemos que usar es el Z-score para definir la normalidad y no los porcentajes, ¿sí? Entonces ¿ven esta maniobra? ¿Qué les parece esta? Ah, esa es otra cosa. ¿Se recuerdan que del volumen corriente al inspirado y luego empezar a exhalar no tienen que pasar más de 2 segundos? ¿Sí? O sea, entre estos deben de ser menor de 2 segundos. ¿Y esta qué les parece? Artefactos, inicio. Volumen extrapolable, la verdad, como está una sobre otra, la verdad sí cuesta, pero sí que se ven bastantes cositas como tú al final. Y yo creo que las mejores habrán sido seguro la rosa y la verde, no porque no hizo un buen pico, pero si no esas 3 últimas, la naranja, la azul y la otra azul. Y nada, solo es para ponerles un ejemplo, pero esta estaba un poquito complicada. Ahora, ¿qué otras cosas podemos ver? Los patrones obstructivos de la vía aérea superior. Entonces, cuando tenemos una maniobra que está planita arriba, planita abajo, esto nos hace pensar en una obstrucción fija, anillos vasculares, estenosis traqueal, parálisis de cuerdas vocales bilateral. Si tenemos la curva de arriba bien, pero la inspiratoria planita, esa extratorácica. Entonces podemos pensar en las malasias, laringomalasias, y la que es de la curva de arriba planita y la inspiratoria normal, entonces en las intratorácicas como las traqueomalasias, ¿sí? Entonces,
A ver, y esto es lo que les comentaba. En esta actualización, porque lo primero como estandarización que salió fue en 2005, donde decía cuándo es reproducible, cuándo es aceptable, y luego salió esta en 2006, que nos hablaba de los preescolares, los menores de 6 años que nos incluían en ese grupo. Y entonces, importante en esto destacar que lo del volumen extrapolable para los preescolares es de 80, de los 80 mililitros o el 12,5 del FBC. Y esto, que la relación del F1-FBC en los niños sanos puede ser o sea, entre el 90 y el 95% va a estar completamente normal y en los niños más pequeños va a ser más normal. Los datos de referencia para estos sujetos, no, o sea, los de mayores no se tienen que extrapolar a los menores de 6 años. Que tenemos que usar los puntajes Z para expresar lo que es normalidad, y no lo he dicho, y que una medición normal no excluye enfermedad y que porque a veces puede ser porque no está un buen esfuerzo de la maniobra. Y que la altura es el mejor predictor para lo de la función pulmonar, ¿sí? Y entonces, vale, pues para esto lo pueden encontrar, bueno, porque en los CAP me imagino que no tienen lo del Z-Score, y el Z-Score lo pueden sacar en internet, en el Long Function Calculator, y se van ahí y meten los datos de la espirometría que han hecho y ya les salen los Z-Score y los porcentajes. Entonces, aquí, porque se ha visto que hay menos variabilidad entre cada grupo, porque antes se hacía para los no sé qué de candela, para los otros separ, y entonces en los cambios se veían saltos de estar normal a estar anormal. Y ahora, como tenemos medidas desde los 3 años hasta los 95, entonces es como vamos con la misma medida todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es normal y qué es anormal? Pues todo lo que esté por debajo del menos 1,64, del Z-score menos 1,64 es anormal, ¿sí? Y como en esto sí que es importante que te divide lo de los grupos, y entonces están los caucásicos, los negros, los de sudeste asiático, Asia oriental y los other mixed. Entonces él pone que los mexicoamericanos, Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela, ellos lo pusieron en lo de caucásicos. Pero sí que notaron que en el grupo de los mexicanos, como son más chiquitos, porque tenemos lo de la mezcla, entonces es como, era 8% diferencia de los caucásicos. Entonces, que cuando tengas sospechas de que haya mezcla, lo pones en other mixed. Solo que el grupo de estos no tenía una buena población. Los que sí que tuvieron una muy buena población fueron los caucásicos. Y que los mayores de 80 años tampoco no tenían una muy buena población. Y entonces, esta es la parte del calculator, del online calculator. Entonces ustedes ponen Global Long Function Calculator Online y se van aquí a donde dice Access, aquí, al Access Online, y ahí ya les sale. Y entonces ponen la edad, la talla y ponen los valores en litros de lo que les salió a ustedes en la espirometría. Y eso ya les da el porcentaje de GLI y les da el Z-score. Y los límites de la normalidad. E incluso con esto pueden ver volúmenes y difusión también. Y bueno, ¿qué tipo de alteración nos va a dar la espirometría? Pues esto nos lo va a definir el cociente de F1 y FBC. Y entonces en la espirometría nosotros solo podemos decir que tenemos o una espirometría normal o una espirometría obstructiva o una sospecha de restricción o una disminución del flujo de la pequeña vía. Pero no podemos decir que tenemos una restricción o que tenemos un mixto, porque para esto necesitamos un TLC. Y el TLC solo lo tenemos con la pletismografía. Entonces podemos sospechar, pero no podemos confirmarlo, porque para eso necesitamos el TLC. Esto de la clasificación de la gravedad de las alteraciones obstructivas es lo que les comentaba. Esto no ha sido validado en niños, entonces lo podemos usar en los más mayores, pero en niños no, porque no tiene validación y no podemos extrapolar lo de los adultos a los niños. Y las curvas, pues básicamente estos son como más o menos los ejemplos de lo que van a ver ustedes en las curvas. Una normal sería como la verdecita, la obstrucción ligera va a ser como la naranja, la posible restricción la van a ver que va a estar más chiquitita, y la obstrucción severa va a ser estas que hacen como un pico y luego se baja todo. Y entonces, para la interpretación de la espirometría, así,
lo que les explicaba, o es normal, o hay una obstrucción, o una sospecha de restricción, o una limitación de la vía aérea pequeña. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la obstrucción? Vamos a tener un FB1 bajo, un FBC bajo y un cociente también por debajo del límite inferior de la normalidad o del Z-score o el percentil 5. Y entonces, la sospecha de restricción, vamos a tener una relación F1-FBC normal y F1 y FBC que van a estar bajos. Y la limitación del flujo pues va a ser un FEB 2575 que va a estar por debajo del 1.64 o del percentil 5. Entonces, con lo que les acabo de explicar, esta es una niña de 12 años de una talla de 157 centímetros caucásica. ¿Qué les parece esta espirometría? ¿Qué es lo que está anormal aquí? El FEB1, ajá. FB, el cociente, ajá. Y los flujos. Entonces, sí, efectivamente esto está abajo. ¿Y entonces esto qué es? Obstructiva. FEB1 bajo, FBC normal, FB1, FBC relación baja, patrón obstructivo. Y ahora este. Adolescente de 13 años, de talla de 154, ellos son de Perú, si no estoy mal. ¿Y esto? ¿Qué es lo que está anormal aquí? FBC, ajá, el FEB1 y los flujos. Pero el cociente está normal, ¿verdad? Entonces, bajo, bajo, bajo. ¿Qué es esto? Sospecha de restricción. Vale. Y entonces, para la prueba broncodilatada, pues es básicamente hacer lo mismo. Repetimos la espirometría, pero después de la administración de un broncodilatador. Y bueno, es importante porque si ven, lo que más nos mandan es asmáticos y sibilantes y pues bueno, es lo que nos sirve para el diagnóstico. El diagnóstico, aunque en niños pues no es tan 100% valorable, pero vale, para la prueba esta, pues administramos el salbutamol, son las 4 inhalaciones, y entonces, ¿cómo sabemos que una es positiva? Si es después del basal del 12% mayor o igual, o si es del teórico 9% mayor o igual, o si los mesoflujos están por arriba del 35%. Entonces, una espirometría normal no descarta que tenga o no una respuesta al broncodilatador. Y entonces, esta es una niña de 14 años con fibrosis quística, que me pareció interesante dejar el ejemplo porque me pasó a mí cuando empecé a hacer el máster, que dije, no, y está positiva la prueba broncodilatada, cuando al final son bronquiectasias, o sea, hay obstrucción, pero realmente es una obstrucción fija, no es una que pueda ser reversible. Y entonces para esto sirve el teórico porque cuando tenemos una función pulmonar tan baja, si nosotros hacemos en base al basal la broncodilatada, pues pareciera que sí es positiva, pero si lo hacemos en base al teórico, porque la prueba de función pulmonar está tan tocada, realmente es 8% que no es positivo, que es lo que va en la historia de nuestra paciente, que es una fibrosis quística, que la obstrucción es fija. Vale, y entonces el esfuerzo inadecuado, ¿qué les parece esta curva a ustedes? ¿Restricción? ¿Restrictiva? No. Esa es la espirometría de la niña el mismo día. Solo es un esfuerzo inadecuado. Tiene 4 años. Entonces no hacía bien las pruebas y bueno, el día ese se probó y esta al final fue la mejor que se consiguió la otra, pero se dan cuenta cómo les marca la máquina ya posible restricción ligera, cuando realmente no es una restricción, es un esfuerzo inadecuado. Entonces, siempre cuando tengan como una probable restricción, ver si el esfuerzo no ha sido correcto en el paciente y que eso sea la causa de que les marque esto. Y entonces, la broncodilatada positiva. Esto es súper importante, a mí la verdad es que me sirve un montón. El pobre esfuerzo les va a parecer como que fuera una positiva, pero realmente ustedes van a ver una curva así y otra que les sigue igual. En cambio, una broncodilatada positiva real, ustedes ven una obstrucción y luego una curva normal, ¿sí? Ejemplo, este. A ver, sí que es cierto que en la 2 hace como una jorobita la niña y bueno, pero se dan cuenta acá, esta que sí es por esfuerzo, que mejoró el esfuerzo, que o sea, no es positiva porque tiene más de 18%, pero no es positiva.
sentido, o sea, que mejoró la niña de soplar, o sea, sopló mejor. Y la otra sí es más una positiva porque vemos que estaba la curva así y luego se pone más normal, ¿sí? Y entonces el inicio lento de la maniobra también a veces nos va a dar una sobreestimación del FB1 o del el 0,75. Y entonces como empieza más tarde, pareciera que tuviera más, pero no es que mejora, sino que es que va un poco más lento. Entonces, esas otras cosas de las que tenemos que ver. Por eso, cuando valoramos una prueba, tenemos que ver la curva y los valores, no solo los valores. Y entonces así es como se interpretan las pruebas de función pulmonar. Tenemos una espirometría y la espirometría nos puede decir nosotros si es normal, si hay obstrucción o si hay una sospecha de restricción. ¿Qué pasa si tenemos una sospecha de restricción? Necesitamos una pletismografía para poder medir volúmenes y con los volúmenes saber si tenemos realmente una obstrucción o una restricción que pues si difusión está normal es por las alteraciones estas de la pared torácica o las neuromusculares, que es lo que esperamos encontrar, o si la difusión está baja, si puede ser por una intersticial. También nos sirve para las obstrucciones, para ver cuando hay hiperinsuflación. Los que tienen atrapamiento aéreo van a generalmente tener, o sea, los asmáticos, una TLC normal y también la difusión va a ser normal. Y el mixto, que es donde vamos a encontrar obstrucción y TLC, que va a estar bajo. Y nada, la prueba de provocación bronquial por esfuerzo, pues bueno, es un paciente que va a venir como, si nos sale negativo, negativo, pero seguimos sospechando un asma por esfuerzo, porque tiene disnea por esfuerzo, pues tendríamos que hacer la prueba de provocación bronquial con esfuerzo. Entonces es venir y hacer que el niño corra. Como aquí está PIS rodante, arriba de 5 años podemos hacerlos correr. Por debajo de 5 años tenemos que hacer carrera libre. Y entonces, duración del ejercicio, 6 minutos, menores de 12 años, 8 minutos, mayores de 12 años. Y importante que los últimos 4 minutos el nivel de la frecuencia cardíaca sea óptimo, o sea que el niño haya llegado a su frecuencia cardíaca óptima para poder valorar el esfuerzo. Espirometría basal y espirometría a los 5, 10, 15 y 20 minutos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En estos vamos a ver la caída en el minuto 5 y minuto 10 generalmente, después de la prueba, en donde pues la caída significativa confirma el asma de esfuerzo. Y algunos autores mencionan el 10% y en otros el 15%. En cuanto al test del sudor, pues bueno, importante, nosotros acá hacemos la conductancia, no hacemos el cloro en test. Entonces, un 38 no es anormal porque no estoy dándoles el cloro, es la conductancia, ¿sí? Entonces, el cloro, esto solo en el Valdebrón lo hacen, ¿sí? Ahora nosotros acá hacemos esto, un 38 no estaría normal porque es la conductancia del cloruro de sodio. Y los prick test. Bueno, los prick test, la verdad es que al final es una prueba que a todo paciente con problemas respiratorios recurrentes tenemos que descartarles porque muchos niños tienen sibilancias recurrentes y muchos niños pueden ser de causa extrínseca, muchos. Entonces, pues nada, él es para como dentro de nuestras cosas diferenciales. Este es el patrón del polínicos que tienen ustedes acá. Importante que previo a la prueba hayan omitido el antihistamínico 10 días antes y o no hayan recibido corticoides 30 días antes. ¿Para qué es importante esto? Pues bueno, porque dependiendo de eso tenemos alguna respuesta o no. Esto, GINA 2021. Los niños con sibilancias recurrentes menores de 5 años, pues bueno, los que van teniendo sensibilización alérgica, piel atópica, alergias alimentarias y historia de asma en la familia, pues muchos pueden probablemente ser asma. Y para eso necesitamos hacerle las ambientales, porque no lo vamos a saber solo así. O sea, la historia nos ayuda, pero necesitamos corroborarlo. ¿Por qué? Porque algunos, los que solo son por procesos virales, a algunos les puede ir bien un antileucotrienos, pero a los que tienen todo este patrón, lo que les va a ir bien es el corticoide inhalado. Entonces, para eso les puse la referencia del estudio arriba, aunque es controlado, no es controlado, pero bueno. Ven que disminuye un montón el número de exacerbaciones en los que son sensibilizados y con eosinófilos arriba de 300, comparado con los que están usando antileucotrienos o corticoides
a necesidad, ¿sí? Y bueno, ejemplo, un caso mío. Entonces, esto es un niño de 2 años que me lo enviaban por sibilantes recurrentes. Entonces, papás fumadores, perro en la casa, papás sanos, el embarazo fue a término, todo bien, prueba del talón normal, una bronquiolitis a los 9 meses que requirió un ingreso, un VRS positivo. Luego, después de esos 6 episodios de sibilantes, con 4 en urgencias con corticoides orales más SABA y 2 en el CAP solamente con SABA. Y entonces que aumentaban más con el cambio de clima, que de invierno a primavera iban mal, siempre con bronquitis, siempre con tos, que todos empezaban siempre con catarros, pero que fuera las bronquitis el niño estaba bien. Y me daba medicación de base, pues yo lo vi en octubre y dije, pues bueno, lo voy a probar con un Montelukast y lo bajar a Montelukast. Y vaya, no le fue bien, efectivamente no le iba a ir bien. Entonces reconsulta en diciembre con 2 bronquitis más aparte de las 6 que ya llevaba. Y fue como, bueno, y pues vamos a ver qué está pasando aquí. Y le hice el prick test, no le había logrado hacer analítica para ver eosinófilos porque lo olvidaron, pero ya la tenían pedida y efectivamente en el prick test le salían los ácaros que efectivamente en verano generalmente están muy bien y de todos los meses fríos es que van un poco fatal. Y le puse budesonida, le paré el Montelukast y desde ahí con el inhalado está bien, ya sin bronquitis. Pero bueno, para eso sirven como las ayudas diagnósticas. Y hasta aquí llegó la plática. Y ahora vamos a ver los casos clínicos. Y los demás se dividen para bajar bronquitis allá abajo. Y no sé si tienen dudas de lo que les expliqué, porque yo voy un poco rápida a veces, bastante. O si les quedó claro todo, o si regresamos a alguna parte donde no les haya quedado claro algo. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? De verdad todo lo dejé claro.